Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra serie de videos sobre Hyperbase Components. En esta ocasión vamos a hablar de multitareas. Hoy realizaremos un test con alrededor de 1000 consultas realizadas por 20 multitareas simultáneamente. Cada consulta recibe un promedio de 4000 registros, están entre 3800 y 5000 registros. Y cada registro está conformado por 50 campos. Para hacer más real la operación, estamos trabajando con una tabla que tiene algo más de 2.800.000 registros en su totalidad. Hay algunas pequeñas diferencias entre el Hyperbase local y el Hyperbase Server. En el local, crea una conexión permanente a la base de datos por cada multitarea. Esto quiere decir que hay un límite de conexiones impuesto por la base de datos. En nuestro caso, tenemos Interbase con 20 licencias, por lo tanto, tenemos un límite de 20 conexiones. A diferencia, en el Hyperbase Server se utiliza una tecnología llamada pooling de conexiones a bases de datos. ¿Qué significa esto? Que se comparten las mismas conexiones de base de datos entre varios clientes. De esta manera podemos tener un número muchísimo mayor de clientes que de conexiones a la base de datos. Bienvenidos, espero este video sea de utilidad para todos ustedes. La base de datos donde realizaremos la consulta está en Postgres. Como les mencioné, tiene poco más de 2.800.000 registros. Y cada día tiene en promedio unos 5000 registros, entre 3800 y 5000 o 6000 registros. Para guardar la información tenemos otra base de datos. TestLog guarda un resumen de cada una de las multitareas. Si la multitarea genera 100 consultas, guardará el resumen de las 100 consultas. En este momento tenemos vacía la tabla. Y el detalle almacenará información de cada una de las consultas. Hay un error muy común cuando se trabaja con DataSnap que consiste en generar un solo dataset provider a nivel del servidor y pretender manejar con él todos los SQLs disponibles. Esto no es posible hacerlo. Para garantizar que estamos haciendo o realizando consultas independientes, vamos a guardar también el primer código de la respuesta de la tabla y el último código de la respuesta de la tabla en la consulta. Y vamos a tener en cuenta dos tiempos. El primer tiempo es el tiempo de apertura. ¿En qué consiste esto? Desde el momento en que se le solicita que ejecute el query, el tiempo que la base de datos procesa los datos y me devuelve una respuesta. Sin embargo, en Hyperbase nosotros no traemos todos los datos en la primera vez. Entonces hay otro tiempo que se va a medir que consiste en traer los datos. Dos tiempos diferentes sumados nos darían el tiempo total de la consulta. Ejecutémosla. Esta aplicación está hecha en Delphi XC2. Vamos a estar variando entre Delphi 7, Delphi XC2, Delphi XC5 para ver el comportamiento en las diferentes plataformas. Esta es la aplicación. Generará 10 multitareas. De la tarea 1 a la tarea 10. En la medida en que van terminando, va mostrando el resumen del tiempo total de la ejecución de las 10 consultas por cada una de las multitareas. Ahora vamos a ejecutar dos veces para un total de 20 multitareas. Tenemos desde la tarea número 11 hasta la tarea número 30. En este caso estamos realizando 10 consultas por cada multitarea. Bien, vamos a aumentar el tamaño de las consultas. Vamos a realizar 100 consultas por cada multitarea. Y vamos a generar 20 multitareas simultáneas. Ejecutamos. Mientras se ejecutan las tareas, revisemos la carga
del servidor. Vemos como los 8 procesadores están trabajando y el proceso tiene 26 multitareas y está consumiendo 189 megas. Esta es una buena simulación cuando estemos trabajando con dispositivos móviles o clientes remotos, ya con el Hyper-V Server, para medir la carga que soporta o que podría soportar nuestro servidor de Hyper-V por cada una de las máquinas. Depende mucho del procesador, depende mucho de la memoria. En este caso vemos que tenemos 8 GB disponibles con 8 procesadores. Utiliza los 8 procesadores y para 20 tareas en esta consulta, que es bastante pesada, escogimos una consulta donde el servidor de base de datos tuviera que hacer un esfuerzo bastante grande para hacer algo similar a la realidad. Obviamente, cuando trabajamos con dispositivos móviles, procuramos hacer consultas muy puntuales y muy precisas para disminuirle la carga al servidor, tanto al servidor de Hyper-V como al servidor de base de datos. En este caso, la mayor carga la tiene el servidor de base de datos. En promedio ya llevamos 71 consultas por multitarea. Vamos a bajar. Cada multitarea ha recobrado alrededor de 350.000 registros en un promedio total de 3 minutos aproximadamente, que es la suma de los tiempos de apertura versus la suma de los tiempos de extracción de datos. Debemos tener en cuenta que escogimos una consulta bastante pesada y gran parte de este tiempo lo consume el motor de base de datos en preparar la respuesta. Bien, en la medida que se va terminando la multitarea, nos genera un resumen en la parte izquierda con los tiempos totales. Vemos que al terminar la tarea, el espacio de trabajo, la memoria necesaria, disminuye, igual que el número de multitareas disponibles. Volvemos a lanzar otra vez. Vemos cómo aumentan inmediatamente las multitareas y el consumo de memoria. Ahora pasaremos a mostrar algunos detalles de la implementación. Después de haber ejecutado la multitarea, vamos a consultar las tablas, el tipo de evento, fecha de evento, los tiempos de apertura y de obtención de datos, cuántos registros generó la consulta, la fecha de donde se obtuvieron los registros y los códigos inicial y final de los datos obtenidos. Tenemos un total de 2.800 consultas realizadas. Y para obtener la información de las multitareas, también cada multitarea generó en promedio entre 30 y 40.000 registros. Y en el caso de las 100 multitareas, alrededor de 450 o 500.000 registros por multitarea. Para los que estén interesados en cómo se realiza una multitarea, tenemos un data módulo con el componente de Hyper-V, la conexión a la base de datos. Tenemos la consulta a realizar y dos tablas que nos permiten guardar la información estadística. La estadística de las multitareas, el resumen y el detalle. ¿Desde dónde se llaman? Creamos un formulario con la información necesaria. Hemos definido 4 operaciones y tenemos una variable del data módulo. La primera función, llamada init, inicializa el data módulo porque cada multitarea debe tener su propio data módulo con un componente de conexión a base de datos y sus respectivas tablas. No es posible hacer multitareas compartiendo el mismo componente de conexión a Hyper-V. Cada multitarea debe tener su propio componente de conexión. Se instancia en modo local, se conecta al servidor de Hyper-V local y se inicializan los datos. Posteriormente, tenemos la función de test. Para armar el SQL de consulta y que sean consultas diferentes en cada multitarea, hemos optado por seleccionar información de días diferentes. Tenemos información desde el 1 de enero del 2013 hasta junio del 2013. Por lo tanto, obtenemos una fecha en forma aleatoria a partir del 1 de enero del 2013. Se arma la consulta y comenzamos a medir los tiempos.
Inicialmente se trae un registro nada más, se abre la tabla, se mide el tiempo. Luego se traen todos los registros disponibles con la instrucción get next packet record y se mide el tiempo nuevamente. Se guardan en las estadísticas y se suman los totales. Al finalizar, se guarda el registro de estadísticas, muy similar a lo que hicimos hace un rato. Se inserta el registro, se guardan los datos y eso fue suficiente. Y el último paso es el Update Labels, que es poder actualizar toda la parte visual. Como ven, hasta aquí no hemos trabajado nada de la multitarea. En el módulo principal hemos creado un objeto llamado multitarea. Tiene 4 métodos: el create, que nos permite instanciarla; el execute, que se ejecuta obviamente cuando esté ejecutando la multitarea; un procedimiento que va a mostrar el progreso; y un procedimiento que se dispara en el momento de terminar. Es aquí donde creamos el formulario donde se van a mostrar los datos. Se guarda dentro de un scroll box, que sería este componente, para poder hacer el scroll como lo vimos en el ejercicio. Se almacena el título y cuántas consultas va a realizar esta multitarea. El doProgress lo que hace es simplemente mostrar los datos del avance. Al momento de terminar, almacena las estadísticas del tiempo total en este caso, y en caso de error mostraría los errores disponibles. Finalmente, elimina el panel de la lista que tenemos visual. Y por último, viene la opción de ejecutar. Básicamente lo que hace es llama a la función test hasta que test le diga que es falso. Allá hay una validación que me va a decir a un número determinado de interacciones me va a devolver falso. Mientras tanto, muéstreme el progreso. Básicamente eso es lo que hace la multitarea. Y en el botón lo que hacemos es un ciclo creando las multitareas. Esa es la aplicación. Esta aplicación estará disponible en nuestro blog y en nuestra página de Hyperbase. Espero les haya gustado.